vemos tiene que ver con el estudio de la población, ¿cierto? Pero, ¿qué parte de la población? Es fundamentalmente el aspecto de su tamaño. Entonces, el tamaño de la población es sumamente importante para nosotros. Su distribución geográfica, es decir, en qué lugar está cada población, puede ser de todo el Perú, puede ser de Arequipa, puede ser de Yanaguara. Cada población tiene una distribución geográfica que es sumamente importante en el desarrollo del proceso de la enfermedad. No es lo mismo vivir a nivel del mar que a nivel de altura. Otra patología. No es lo mismo vivir en selva que vivir en sierra. Bien. Y la estructura o composición de la población. ¿Qué significa? Cómo se distribuye la población en cuanto a edad, a sexo, etc. Entonces, además de eso, tenemos que estudiar no solamente en forma estática, sino dinámica, es decir, que hay movimientos, cambios, variaciones que se dan a lo largo del tiempo. Entonces, eso es demografía, fácil de entender, ¿no es cierto? Pero por eso algunos dicen que hay demografía estática y otros dicen que hay demografía dinámica, ¿no? La demografía estática es en un momento dado, pero ahí hay que estudiar las variables geográficas, ya hemos dicho, ¿no? Altitud, longitud, clima, y variables biológicas, edad, sexo, etc. Y socioculturales, educación, economía, etc. Entonces, todo eso para la demografía estática. Y la demografía dinámica tiene que ver con los cambios que la población puede tener a causa de nacimientos, de funciones y migraciones. Entonces, ustedes saben, estamos en un proceso de globalización tremendo y hay cambios poblacionales por la migración, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes solo se hablaba de la migración del campo a la ciudad. Eso ya trajo una serie de consecuencias. O sea, antiguamente todos viajaban a la ciudad. Por ejemplo, Lima. Lima era el centro de migración. ¿Y qué pasaba con Lima? Que llegaban la gente del campo con ciertas particularidades, que no están acostumbrados al hacinamiento, sino más bien al aire libre, etc. Llegaban a Lima y ¿qué sucedía? Iban a vivir, ¿dónde? Un familiar. Entonces el familiar lo alojaba al provinciano y ese familiar tenía 2 habitaciones, 3 habitaciones, había hacinamiento. Y el primer problema era falta de trabajo y tuberculosis. No tenían trabajo, había hacinamiento y tuberculosis. Entonces, eso era así común. Pero después estas migraciones ya no se daban del campo a la ciudad, sino entre ciudades, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Arequipa, ¿hay migración en Arequipa? Sí, mucho. Del altiplano, por ejemplo, hay una migración tremenda, ¿no es cierto? O migraciones de Arequipa a las grandes ciudades de Lima todavía se dan, sí. Pero ahora ya hay otra migración global, que la gente migra de países. Tenemos la migración de países de Colombia, de Venezuela, ¿no es cierto? O de América a Europa, de América a Estados Unidos. Entonces las migraciones mueven las poblaciones, hacen que desaparezcan o se dejen casi despobladas. Ayer estaba viendo en las noticias que había elecciones en Castilla y León, una comunidad autónoma de España. ¿Y saben qué han hecho para que voten los pobladores todos? Es que no podía haber mesas, como que vamos a hacer dentro de poco nosotros, mesas electorales en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque en los pueblos solo han quedado los famosos 20 hemos nacido entre el 50 y el 65, 70. Esa es la población, la generación
¿Ustedes qué generación son? Z. Entonces va cambiando. ¿Y qué característica tienen estos pueblos? Ya no tienen gente, no tienen jóvenes. Todos los que han quedado en los pueblos son personas del baby boom. Entonces, no podían poner mesas electorales en todos sitios. ¿Qué han hecho? Hay inmunes a recoger pueblo por pueblo para que se centre en uno que es más grande. Esos son problemas serios, ¿no? Bien. Entonces, migración, o sea, la inmigración y la emigración. Esos dos. Y los nacimientos y difusiones, como ya hemos comentado la semana pasada, van cambiando. Entonces, miren este cuadrito que es interesante. Este gráfico, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, terminen de ver y me dicen. Miren, va desde 1950, 1970, 80, 90, 2005, 2010, 2020, 25, estamos ahora, hasta el 2090. Sí, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Que la población de África va a igualar a la de Asia. ¿Qué pasa con Europa? El pequeño. Cada vez más pequeña. ¿Y qué pasa con América? ¿Cuál es América? El verde. Entonces, también se está reduciendo. Está creciendo África Sí. y Asia. A ver, vean Asia, ¿qué ha pasado? Será más grande. Antes era más grande, se está reduciendo. Un poquito menos de la mitad. Está aumentando Asia. Hasta y de ahí empieza a disminuir. Bueno, de ahí empieza a disminuir también. Entonces hay un cambio permanente, ¿se dan cuenta? Entonces esto no es estático, cada año va cambiando la población mundial. Y hemos dicho que es importante el tamaño de la población, ¿sí o no? Sí. Es sumamente importante, ¿no? Desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, etc. Entonces, este cambio hace que se tomen decisiones. Miren, ¿qué está pasando en Europa, por ejemplo? Está disminuyendo notablemente. ¿Qué hacen en Europa ante esta situación? Hay políticas de población. Entonces, cada país tiene que tener políticas. ¿Cuáles son las políticas de población en Europa? Que a los que tienen hijos les dan premio, les quitan impuestos, les apoyan, les dan mayor, a las mujeres que dan a luz les dan mayor tiempo de postnatal, prenatal, todas las facilidades para los que quieren tener hijos. Porque no quieren. Y si ya no quieren tener hijos, hay políticas migracionales para que el país no disminuya tal extremo que como país ya no disminuya. Entonces la población es sumamente importante en varios aspectos de la vida a nivel mundial. Este es un tipo, no lo he puesto ahí por simpático, no lo ayuda mucho, ¿no? Es Thomas Robert Malthus, creador de la teoría malthusiana. ¿Y qué dice él? Que él dice que la población es, bueno, esto es en 1800, que las poblaciones iban a crecer tanto que ya no va a haber comida, que ya no va a haber espacio para que viva la gente. O sea, cada vez va a ser más difícil la población humana para que se sostenga. Y que llega un momento en que va a ser la masa
de masa humana va a ser más pesada que la Tierra misma. Eso es lo que dice. Y lógicamente, ¿será cierto? No. Las poblaciones humanas son como las poblaciones de bacterias. ¿Han visto cultivos? ¿Qué pasa con un cultivo? Que empieza a crecer, 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 hasta que llega un momento en que se estabiliza y después empieza a decaer. Porque el ambiente que los tiene ya no los sostiene, automáticamente hay una regulación. Lo mismo pasa en las poblaciones humanas. Vamos a ver qué dice este señor Malthus. ¿Quieres leer? Estas fueron sus palabras. Si la población terrestre continúa duplicando su número cada 35 años, como lo está haciendo ahora, cuando llegue el año 2100 se habrá multiplicado por 100.000. La población alcanzará los 630.000 millones. 630.000 millones. Nuestro planeta solo nos ofrecerá espacios para mantenernos en tierra, pues se dispondrá únicamente de 3 centímetros cuadrados por persona en los incluyendo Groenlandia y la Antártida. Es más, si la especie humana continúa multiplicándose al mismo ritmo, en el año 3550 la masa total del tejido humano será igual a la masa de la Tierra. Es lo que dijo él. No pensó muy bien, ¿no? Pensó que todo es un cambio hacia lo más. No es así. Tiene que haber una regulación de la naturaleza. Y entonces, él crea pues la teoría malthusiana en 1798, en el siglo XVIII. Esta teoría indica dos postulados. El primer postulado dice: las guerras, los desastres naturales y las epidemias son un medio para controlar el crecimiento desordenado de la población. En ausencia de algunos de estos eventos, la población deberá duplicarse en el periodo de 25 años, cada 25 años. Malthus explica que el crecimiento sería en progresión geométrica, o sea, 2, 4, 8, 16, 30, y que el crecimiento se produciría sin parar. Entonces, él dice que la única forma de controlar esto es a través de algunos eventos como epidemias, desastres naturales o guerra. El segundo postulado de Malthus, que dice: si bien la población crecería en forma geométrica, el suministro de alimentos solo se produciría en progresión aritmética. O sea, si aumenta la población, en otras palabras, sería 1, 2, 3, 4, nada más. En otras palabras, no habría comida para todos. La principal consecuencia sería el hambre. Además de la escasa oferta de alimentos, Malthus consideró el límite territorial. Para evitar el problema, Malthus sugirió que las personas que tengan hijos solo se pueden tener áreas cultivables para sustentarlos. Hay una sujeción moral. Entonces, estas son sus palabras, pero su pensamiento tampoco no es tan tonto. Ustedes creen que así nomás es lo que piensan estos, porque tienen una presencia mundial esta razón, ¿cierto? ¿Cuáles son estos? El hambre se explica por el aumento de la población. Entonces, si tu población no quiere que tenga hambre, ¿qué tienes que hacer? Disminuir la población. Ese es el sentido de la teoría, ¿no es cierto? Que solamente disminuyendo la población vamos a evitar el hambre. Entonces, de ahí surge que aparecen pues políticas poblacionales como el control de la natalidad, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser el control de la natalidad? En los años 50, 60, todas las poblaciones comienzan a crecer muchísimo, ¿no es cierto? ¿Cuántos hermanitos tienes? Creo que ya les he preguntado. Entonces,
Pero en mi época no, las familias tenían 6, 8, 10 hijos. Y entonces dice, estos van a sufrir de hambre, pobrecitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ellos no pueden controlarse porque son ignorantes, porque no pueden regular su pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer un control de la natalidad. ¿Y quién corre con el gasto del control de la natalidad? Los países europeos, los países de Estados Unidos. Estados Unidos había, eliminado, había una ONG que se llama USAID. USAID es un programa que estaba dedicado fundamentalmente al control de la natalidad. Y entonces, en todos los países había estos programas. Pero de ahí empieza la población a decir, oiga, pero ¿qué es eso de control de la natalidad? ¿Acaso somos animales que controlen nuestra natalidad? Y hay protestas, ¿no? Comienza a haber protestas contra estos programas de control de la natalidad. Pasa un tiempo y cambian el eslogan. No era criticado el control de la natalidad, aparecen los programas que decían, ¿saben cómo era el programa? Planificación familiar. Le cambiaron el nombre. ¿Ya? Planificación familiar. Entonces empiezan a enviar toda una serie de elementos, propaganda, todo. Y bueno, al principio pegó, pero después dijeron, oiga, pero nosotros no somos una empresa, es una familia, que es una familia que no tiene las connotaciones de una empresa, ¿no es cierto? Porque si fuera de empresa, tú debes estar trabajando para producir, ¿cierto? Si no, no hay comida. Pero no es pues una empresa, es una organización social muy diferente. Entonces, otra vez protestas contra la planificación familiar. ¿Y qué le cambian de nombre? Después de unos años, ¿qué cosa viene? ¿Saben? Ustedes ya no han vivido. Responsabilidad paterna. O sea que los padres tienen que ser responsables de los hijos que pueden tener. Miren, había mucho dinero. Por ejemplo, en el Perú, yo les cuento casi una anécdota, que USAID pues daba dinero muchísimo para lo que era ligadura de trompas, ¿se acuerdan? Cuando antes con Fujimori, ligadura de trompas, preservativos, pastillas, todo eso. Eso venía gratis. Y entonces viene, que se llama, eso lo hizo Fujimori, yo estoy enjuiciado incluso por eso. Pero cuando toma el poder Toledo, entonces tenía dos asesores que han sido ministros, Carboni y no me acuerdo el otro. Bueno, era otro que eran de la agrupación de esta secta religiosa que es los sodalites. Y entonces dicen, no, ¿cómo puede ser esto? No hay control de natalidad, es ir contra la naturaleza, y suspenden, les bloquean a estas ONGs, porque en el Perú había Pathfinder, era la ONG que manejaba dinero de USAID para este programa. Y entonces, en esa época yo me acuerdo, estábamos acá, estaba de coordinador general, porque en esa época solamente había un coordinador y un director. Y un jefe de departamento, son los tres, nada más. Y entonces, ¿qué se llama? De pronto, Astefan dice, a ver, todos los decanos y los directores del programa están invitados a hacer un curso de alta gerencia de facultades de medicina. Pero era un hombre. La idea era que a alguien, era una ingeniera pesquera muy inteligente, era descendiente de eslovacos, ella en Lima manejaba la parte.
Y entonces, en lugar de que Estados Unidos les cierre ese dinero, les hace un proyecto y les vende la idea de que, miren, estábamos gastando dinero en ligaduras, en estas cosas, pero ese es un trabajo directo al usuario, pero eso se acaba el usuario y se acaba el problema. Es mejor que hagamos el proyecto para influenciar la conducta del personal de salud y los médicos fundamentalmente. Entonces, en estos programas, este curso que fue con mucho dinero, dijeron, vamos a hacer que los directores, decanos de facultades de medicina empiecen a concientizarse para estos programas, ya no con pastillas, sino en forma general, ¿no? Desde la formación. Y le aceptaron, la Palma le aceptaron este proyecto. Pero fue solamente, pues, era difícil influenciar a los decanos, gente bien preparada. Entonces, fue un curso de alta gerencia que al final fue un curso de alta gerencia. Hasta nos llevaron a Estados Unidos para ver cómo era el examen en Estados Unidos para los egresados, exámenes de core. Eso sí, 2005, menos, pero 2004. Y entonces, no, miento, antes, 1990. Y entonces, toda una capacitación que nos dieron, y ahí invirtieron el dinero que estaba destinado inicialmente para el control de la natalidad. Bueno, pero eso fue. Pero en este momento Trump ha bloqueado todo, ha quitado todo el dinero a USAID. O sea que ya no hay ayuda ni de planificación, ni de nutrición, ni nada a nivel de los países desarrollados. Bueno, pero eso es lo que pasa. Bien, entonces, esto es lo que sucedió. Esta es la idea de Malthus. O sea, olvídense de que eso que va a crecer tanto, no. La idea de Malthus era vender el pensamiento de que la pobreza está explicada por el aumento de la pobreza. Por lo tanto, hay que controlar esa pobreza. Bien, la crítica a la teoría de Malthus. En el momento en que se desarrolló la teoría de Malthus, resultó de la observación de un área limitada del comportamiento rural que se preveía la urbanización, la tecnología aplicada en la producción de alimentos y la distribución desigual de la riqueza del planeta. Si bien es cierto del hambre que se iba a presentar, era pues para la zona rural, para la gente pobre, pero los ricos seguían viviendo igual, así aumentan las poblaciones, ellos van a tener siempre recursos necesarios para sobrevivir. Eso no lo menciono. Bueno, entonces fue muy criticada esta teoría de Malthus. ¿Cómo explicaba Malthus? Que la población iba a ir en aumento, mientras que la producción de alimentos era en forma lineal, ¿no es cierto? Es exponencial. Y entonces a través del tiempo llegaba un momento que iba a haber falta de alimentos para toda la población. Entonces, como fue muy criticada esta teoría, entonces, ¿qué hacen? Les crean una nueva teoría. Esto ya está para morir, ¿no? Dice, la reproducción limitada de las familias proletarias es el factor principal que las condena a la miseria, pues a mayor descendencia, menor acaba siendo la repartición de los recursos disponibles. Como digo, esto sigue pensando igual que Marx, ¿no? Como la solución de este problema, el neomalthusismo propone la educación de la población para la necesaria separación entre sexo y reproducción. Esto es la defensa de la maternidad libre, liberación femenina, la anticoncepción, el aborto y la planificación familiar. Entonces,
Los neomalthusianos ya nos dicen pues que no solamente no tengan hijos, sino dan las pautas cómo no tener hijos. Y para eso, fundamentalmente la educación, para la separación entre sexo y reproducción. Yo tenía un maestro que era cirujano excelente, y él decía que solamente se debería tener sexo para reproducirse. Así decía, era su convicción. Bueno, pero vamos por ahí. Entonces, había que hacer esa educación. Y defensa de la maternidad libre, la anticoncepción, pero también apoyaban el aborto y la planificación familiar. Críticas a esta teoría, aunque más evolucionada, la teoría neomalthusiana tiene la misma base que Malthus y apunta al exceso de población como la responsable de los animales. O sea, cambia la estrategia, pero el pensamiento sigue igual. Es la población la responsable de el hambre. Entonces, podríamos comparar lo que es el malthusianismo con el neomalthusianismo. El malthusianismo advertía que la población poblacional requeriría el fin de la especie humana por ausencia de recursos. Los neomalthusianos advertían que la proliferación de la población de las clases bajas de la sociedad es un elemento central en la producción de la pobreza. Entonces las clases bajas de los países subdesarrollados, de ellos es el problema, no de los otros. Malthus proponía como remedio al dilema de las guerras, las pestes y la hambruna, por parte de la humanidad, la represión sexual, el fomento de la castidad y el retardo del matrimonio. Mientras que los neomalthusianos proponían como remedio al dilema la educación, la conciencia de la escasez de recursos, así como la maternidad libre, la anticoncepción, el aborto y separación definitiva entre sexo y reproducción. Entonces, la malthusiana fue una doctrina mayormente conservadora que sirvió para justificar la presencia del estatus socioeconómico y la implementación de medidas antipopulares como el prolapse a los británicos del siglo XIX. Las leyes, las peores leyes, ¿no? No consistió en una doctrina ideológica unificada, por lo que hubo interpretaciones más conservadoras y otras más liberales. Entre estas últimas, muchas provenientes del movimiento obrerista y la Unión Soviética. Entonces, miren cómo es que un problema netamente poblacional ya comienza a tomar cariz económico y político. Luego aparece la teoría ecomalthusiana, porque la neomalthusiana también es muy rechazada. Entonces, dice que el aumento de la población causa la disminución de los recursos, igual, ¿no es cierto? Pero esta teoría sostiene que el crecimiento desmedido de la población y la explotación descontrolada de los recursos naturales puede generar desequilibrios en la economía y el medio ambiente. Entonces acá ya, como es la ecomalthusiana, dice que el problema es ecológico, fundamentalmente, lo orienta así, que va a haber crisis ecológicas, crisis económicas, desigualdad social y límites de crecimiento. La teoría ecomalthusiana combina las preocupaciones de Malthus sobre el crecimiento de la población con los desafíos contemporáneos de la sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es la crítica? Desigualdad de patrones de consumo. Es decir, esto funciona si es que todos tuvieran los mismos patrones de consumo, pero no es así. Cada grupo poblacional tiene diferentes patrones de consumo, países desarrollados y países en desarrollo. ¿Qué hacen los países desarrollados? ¿Qué hacen con los alimentos? ¿Saben cuántos de alimentos se desperdician en los países desarrollados? Toneladas y toneladas por persona, anuales. Entonces, todo lo que se produce y no se consuma, ¿qué se hace?
se descarta. Ustedes, por ejemplo, van a los grandes, las cadenas, los moles y estos supermercados, ¿qué hacen? ¿Saben qué hacen con lo que se está venciendo? Por ejemplo, ya está una semana para vender, para vencerse. Entonces, ¿qué hace? Le bajan el precio. Y si ya se vence, todo lo que se vence, ya no se va a vender, no se lo dan a los pobres. Ese alimento, mucha gente podría comérsela, ¿no es cierto? No, la incineran, la queman o la destruyen, pero no se la dan a la gente jamás. ¿Por qué? Porque eso alteraría la economía. Entonces, todas las toneladas de alimentos se desperdician. Mientras que en los países subdesarrollados, ¿qué pasa? Que no hay para comer, ni siquiera eso que se está desperdiciando. Entonces hay una mala distribución del consumo, de los patrones de consumo y la cantidad de alimentos. Entonces esta es la fundamental crítica a esta teoría ecomatricial. Entonces viene una teoría reformista que dice que es necesario enfrentar problemas sociales y económicos para que exista un método anticonceptivo espontáneo. Entonces los reformistas dicen, no se puede obligar a las personas, ni imponerles algo. Lo que se tiene que hacer es que las personas tengan la capacidad de controlar cada familia su número de hijos para su desarrollo. Y entonces, lo único que hace, ¿qué cosa es para que lo han hecho? No experimentalmente, pero sí estudiado. Si a una población le dan trabajo y educación, ¿qué es lo que va a suceder? Empieza a mejorar su riqueza y automáticamente reduce su natalidad. O sea que la educación y el trabajo hace que las poblaciones empiecen a reducir su población automáticamente, que ya no es un problema, que más bien es, digamos, un problema de crecimiento, sino más bien la disminución, comienza al contrario. Entonces, es fundamental que a las poblaciones se le dé educación y trabajo. Eso para mejorar todo el hambre. O sea que el hambre no es porque no quieren trabajar, no es porque no trabajen, sino es que no tienen oportunidad de trabajo. Y cuando no hay oportunidad de trabajo, pues no hay educación. Entonces, si damos educación y damos trabajo a la gente, esa población va a vivir feliz. Entonces, ya no hay que preocuparse en que va a crecer la población, no. Lo que hay que hacer es que uno puede tener muchos hijos, pero si tiene trabajo, ¿no es cierto?, puede seguir subsistiendo. Ese es el tema. La formación de la riqueza es lo más importante. Y entonces el número de niños disminuye a medida que las familias reciben servicios de mejor calidad y mejora su nivel de vida. Las conclusiones se extrajeron de países desarrollados, con alta población joven, y donde la natalidad descendió espontáneamente. En los países desarrollados no ha habido control de la natalidad. Cada uno ha hecho, no ha habido programas de control. Los programas de control de la natalidad, así para los países desarrollados, nunca para los países desarrollados. Y los países desarrollados, con su nivel educativo, con su nivel económico, automáticamente descendieron su población, ¿no?, su natalidad, sin ninguno de los eventos mencionados por Marx. En estos países tampoco se verificaron los principios de la teoría neomalthusiana, porque los jóvenes tenían acceso al empleo y como resultado la producción de alimentos era de cara y suficiente. Entonces, miren, cómo cambian las cosas en relación a la población. ¿Por qué tenemos que aprender nosotros esto? Porque los médicos tenemos que ver con la población, ¿no es cierto? O sea, es importantísimo. Tenemos que ver con lo que es desarrollo humano, con el número de hijos que debe tener la pareja, etc.
Entonces, si una pareja quisiera tener un país desarrollado, 10 hijos, ¿cuál es el problema? Ninguno. Si tiene trabajo, tiene para sustentarlos. O sea, el número de hijos no es el problema. El problema es saber tener los recursos para darles una alimentación, una educación adecuada. Así es, esto de las teorías malthusianas. Después vamos a ver la teoría de la transición demográfica. Este es elaborado en 1920. Esta teoría señala que el crecimiento de la población comienza a equilibrarse a partir de la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad. Quiere decir, ¿se acuerdan que habíamos mencionado algo en la clase anterior? Tasa de natalidad y mortalidad en la antigüedad, ¿cómo eran? Altas, ¿no es cierto? Hacían muchos y morían muchos. ¿Y qué pasa ahora? Nacen pocos y viven. Esa transición ha sido la que se conoce como transición demográfica. Ese paso de un tipo de desarrollo poblacional a otro se llama transición demográfica. Y entonces ha habido 3 fases. La fase preindustrial. En esta fase hubo bajas tasas de crecimiento vegetativo como consecuencia de condiciones sanitarias inadecuadas, guerras, hambre, enfermedades, entre otros. ¿Qué es este crecimiento vegetativo? El crecimiento de una población se da por los nacimientos, ¿sí? Y por las destrucciones. Si nacen muchos y se mueren pocos, no hay que ser rápidamente. Pero ese se llama crecimiento vegetativo, el equilibrio entre esas dos fases. Pero si incluimos la tasa de migración, ya no es crecimiento vegetativo, sino crecimiento demográfico. Entonces, ya no es crecimiento vegetativo, sino crecimiento demográfico. Como consecuencia de condiciones sanitarias inadecuadas, guerra, hambre, enfermedades. Entonces, esa es la fase preindustrial. Entonces disminuyó la población, como decía Marx, ¿no es cierto? ¿Por qué? Condiciones sanitarias inadecuadas, epidemias, guerras, hambre, etc. Y entonces eso hacía disminuir la población. Fase de transición. Como consecuencia de la revolución industrial también hay una mayor inversión en investigación médica y un gran crecimiento poblacional. La tasa de natalidad comienza a caer a medida que aumenta el acceso a la tecnología. Entonces, cuando aparece en esta fase ya la investigación médica, entonces la gente ya no se muere, ¿no es cierto? Como que un poco disminuye la tasa de mortalidad. Pero también disminuye poco a poco la tasa de natalidad. Y la fase evolucionaria, el equilibrio demográfico con bajas tasas de natalidad y mortalidad, fue logrado por países desarrollados. Entonces, ¿cómo es esta transición? Vamos a ver, no sé si todavía no, después la vamos a ver, pero les adelanto un poco. ¿Ya? ¿Qué es lo que cae primero? ¿La tasa de natalidad o la de mortalidad? Esta es natalidad y esta es mortalidad más abajo, ¿no es cierto? Porque si fuera al revés, desaparece la población. ¿Sí o no? Esta es tasa de natalidad y esta es tasa de mortalidad. ¿Cuál disminuye primero? ¿Ah? La mortalidad. ¿Por qué? Porque ya no hay tantas guerras, porque aparecen los medicamentos, la educación sanitaria, etc. Entonces la gente ya no se muere por enfermedades. Entonces cae esto y más o menos todavía se mantiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se amplía? Esta distancia que hay entre mortalidad, eso se llama crecimiento poblacional. ¿Ya? Entonces, el crecimiento poblacional aumenta, comienza a aumentar, porque
Siguen naciendo bastante, ha disminuido, pero no tanto, pero ya no se muere. Entonces va aumentando la población. Pero esto no ha sucedido igual en Europa, en los países desarrollados, que en los países subdesarrollados. ¿Qué ha sucedido en los países desarrollados? Este proceso ha demorado siglos, como 2 siglos. Entonces ha ido lentamente disminuyendo casi las dos y entonces se mantenían paralelas, más o menos paralelas. Por lo tanto, el crecimiento poblacional no se da. ¿Sí? Mientras que en los países subdesarrollados empieza en los años 50 hasta el año, o sea, 1950 hasta el año 2000. Entonces, en menos de 50 años, incluso, menos de 50 años. Y en esos el cambio es brusco. Cae la natalidad porque, la mortalidad, ¿por qué? Porque también se aprovechan de los avances de la medicina, todo, que era ya para todos. Entonces rápidamente cae la mortalidad, pero la natalidad sigue alta. Y entonces hay un crecimiento poblacional exagerado. Entonces es la diferencia de la transición demográfica entre países desarrollados y países subdesarrollados. La población de los países subdesarrollados crece enormemente, rápidamente. Bien. Entonces, estas dos fases, ¿no es cierto? Esta es la fase de transición propiamente dicha, en que las dos tasas disminuyen. Aquí, fundamentalmente, lo que dice es en la preindustrial hubo bajas del crecimiento vegetativo como consecuencia de las condiciones sanitarias. O sea, disminuye, aumenta la mortalidad y la natalidad más o menos se mantiene igual, ¿no? Entonces, como que disminuye la población. Pero en la fase de transición propiamente dicha, ya se estabiliza cada vez más esta separación de las dos tasas. Y finalmente estamos en una tasa que están casi juntas, pero bajas. Bien. Entonces, para completar un poco esto de la población, el periodo paleolítico, desde hace 2500 años hasta el año 10.000 antes de Cristo. ¿Qué pasa en este periodo, en el periodo paleolítico? Desde hace 2.5 millones de años hasta 10.000 años antes de Cristo. Otra vez. Entonces, hace 1 millón de años, se calcula que el mundo tenía 125.000 habitantes humanos. Todos vivían en África, ¿no es cierto? Pero hace 300.000 años, ¿qué pasa? Desde el Paleolítico medio se calcula que el mundo tenía 1 millón de habitantes humanos. Ya no 125.000, sino 1 millón. Ya ocupaba Euroasia, toda esta parte. Y hace 10.000 años, poco antes de comenzar el Neolítico, se calcula que el mundo tenía 5 millones de habitantes. Entonces, a ver, si recordamos un poco. Ay, se está pasando todo. ¿Sabes por qué he puesto esta camarita? Sí, esa camarita. Camarita mágica. Entonces nos vamos a quedar. Entonces, mucho al inicio de la historia, como llamaron, había 125.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Arequipa? O sea, 125.000 tiene Yanaguara. Esa era la población mundial. ¿Y dónde vivían estos solamente en África? O sea, el origen de la humanidad
subsahariana, sino el África, digamos, del este, noreste, o sea, lo que son los países árabes, en realidad, ¿no es cierto? Ahí se ve el origen de donde están peleándose ahora. Ese es el origen de la humanidad. 125. Y después ya era 1,5 millones, ¿no? Que ya es Euroasia, pero menos que igual que Arequipa, ¿no? Una población. Y después empieza a crecer enormemente. Entonces, ese es lo que pasa, vamos a verlo ahora, ¿no? Entonces, primero, solamente la población, hace 1 millón de años, toda la población estaba aquí, en África. Ya está. Se calcula que el mundo tenía 120.000 habitantes, todos en África, pero hace 1 millón de años. Pero hace 300.000 años ya la población crece hacia Euroasia y se calcula que el mundo tenía 1 millón de habitantes. Ya ocupaba Euroasia, 1 millón de habitantes, menos que Arequipa. Pero hace 10.000 años ya se dispersa la población. Y entonces teníamos 5 millones de habitantes humanos que ocupaban todo el mundo. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Entonces, la especie humana se fue conformando a lo largo de millones de años. ¿Cuáles son los primeros antepasados del hombre? Los australopithecus. No eran humanos. El único humano es el Homo sapiens. Esto no era humano. Entonces, los australopithecus habitó África hace 4 millones de años. A partir de los australopithecus surgió el género Homo, no el Homo sapiens todavía, el género Homo. Había varias ramas del género Homo, 18 especies. Y entonces de esas 18 especies, dentro de las cuales estaba el Homo habilis, que habitaba África hace 2,5 millones de años, llegó a medir 1,40 m, era gigante. Yo era gigante. Yo también. Llegaron y su capacidad craneal fue de 700 centímetros. Desarrollaron el habla, fabricaban herramientas y construyeron refugios transitorios. El Homo erectus migraron por África, Europa, Asia y Oceanía hace 1,5 millones de años. Llegaron a medir 1,60 m y su capacidad craneal alcanzó a 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro. Cazaban animales pequeños, habitaban en campamentos y cuevas y aprendieron a controlar el fuego. Y luego aparece el Homo sapiens. Habitaron África, Europa, Asia y Oceanía desde hace 500.000 años. O sea, la historia empieza hace 500.000 años. Llegaron a medir 1,70 m, su capacidad craneal alcanzó 1.500 centímetros. Entonces, miren, bueno, seguimos con el Homo neanderthalis. Tampoco es el Homo sapiens, es el Homo neanderthalis, que ya desarrolló más. Habitaron en Europa, Asia, desde hace 250.000 años hasta hace 30.000 años. Y entonces, luego aparece el Homo sapiens, que ya es el Homo sapiens sapiens. Poblaron África, Europa, Oceanía, y después hace 200.000 años. O sea que hace 200.000 años ya podemos hablar del Homo sapiens. ¿Cuál es el aspecto más importante para decir que ya él era humano? ¿Qué dice? El hablar no, ya hablamos antes.
No, de los pies. El Australopithecus. Les voy a mostrar una fotografía. Eso sí. Este es el Australopithecus. ¿Y saben quién es? Lucy. Lucy. Dicen que es la primera mujer, ¿no?, que dio origen a toda la humanidad. Pero es Australopithecus. O sea, mucho antes de Homo sapiens. Y claro, caminaba erguido. Justamente una parte del desarrollo craneal es porque se para de los patas. Pero ya el Australopithecus era bípedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es lo que diferencia a estos homos que no eran sapiens? Pero ¿cómo demuestras tú que tenía inteligencia? No, cultivaban antes. Herramienta. Hacían herramientas, los australopithecus y hacían herramientas. ¿Saben qué es lo que diferencia al ser humano? Es que crea cosas abstractas. ¿Qué cosa es una cosa abstracta? Por ejemplo, la religión. ¿Es abstracta? ¿Existe la religión? O sea, no, es una creación humana, no existe por sí misma. Y otro aspecto, las sociedades. Entonces, comienza a aparecer grupos poblacionales. Dice que una población, cuando ya tiene 200, que hay uno que habla, los 200 escuchan, esos son humanos, no puede haber otros. En los otros tipos de homos no sucedía eso. No eran capaces de diferenciarse. O sea, la creación de el Estado, aunque sea pequeño, donde hay un gobernante y los demás obedecen, eso es propio de la naturaleza humana. Entonces la religión, las creencias que son capaces de explicar cosas abstractas, entonces eso es lo que diferencia a un ser humano. Hay que tener presente. Esta Lucy, ¿sabe dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabe? ¿En qué museo? ¿La UNSA? No. Vamos a corazón. Hace unos años yo también estaba. Es del mismo museo de Historia Natural en Nueva York. Ahí está esta Lucy. Bueno. Entonces, esto es lo que vamos a continuar con esto. No entraba toda la misma. No sé en qué clase. Historia, un poco. Sí. Bastante. Pero interesante. Interesante. Sí, diferente, algo para salir de medicina. No, pues el doctor está en tierra. ¿Tienes después clase, Carito? No, tampoco. Bueno, mal también porque no me olvidé mi casaca. Es que ando con la cabeza en cualquier lado menos acá, de verdad. Ya te contaré. Este anillo te dio esto. ¡Ay, qué lindo! Está bonito. Está bien lindo. ¿Te lo dio por alguna fecha en especial? Es cuando me pidió. Oh.
Entonces, este es el Homo habilis, el Homo rhodophensis, y este es el Homo erectus. Parecen humanos, ¿cierto? Pero ninguno de ellos es humano. Entonces, eso ha ido desarrollándose a través de la vida. Y este es el Homo neanderthalis. Este era más desarrollado que el Homo sapiens. Entonces, hay toda una teoría que lo vamos a ver la próxima clase, muy buena, la evolución humana. Resulta que en África, como hemos dicho, se desarrolla el hombre y había dos razas, el Homo sapiens y el Homo neanderthalis. Neanderthalis digamos, migra de África hacia Europa principalmente. Y entonces se localiza en la parte de la península ibérica. Ustedes saben que el estrecho de Gibraltar, entre África y Europa, ¿no es cierto? En España. Hay unas cuevas donde se encontramos muchos neandertales. Y entonces, la historia de esto es que dicen que se han encontrado varias veces y cada uno desarrollaba por su cuenta. Pero finalmente el Homo sapiens invade Europa porque migra y hace desaparecer a los neandertales. Entonces hay dos teorías. Una teoría en que el Homo sapiens lo destruye completamente y que lo hace desaparecer. Esa es una teoría que se ha mantenido por tiempo, que no se cruzaron, que no hubo relaciones sexuales entre neandertales y el Homo sapiens. Sin embargo, hace pocos años, hace 8 años más o menos, han hecho estudios y han encontrado que teniendo el genoma de los neandertales, porque estaban en una cueva, han encontrado y han sacado el DNA y han hecho el genoma. Y lo han comparado con el genoma humano, o sea, tal cual, el Homo sapiens sapiens, porque ya es Homo sapiens sapiens. Y que han encontrado que alrededor de 3-4% de genes son neandertales. O sea que ha habido, en realidad, un cruce entre neandertales y el Homo sapiens. Entonces, pero el Homo sapiens, ¿por qué domina a los neandertales? Que eran más altos, más fuertes, incluso, porque comienzan a formar sociedades y entonces se organizan para cazar, se organizan para atacar. Y entonces esa organización cultural hace que puedan dominarlos a los neandertales. Solamente su organización. Y entonces ellos ya desarrollan. Y entonces desarrollan tanto que empiezan a buscar nuevos sitios de desarrollo. Ya no se quedan en África, sino se van a Europa y de Europa se van a Asia. Pero esto fue miles de años. Van evolucionando y van cambiando su fenotipo, porque desde África eran un fenotipo, se vuelven más blancos y aprenden a sobrevivir en el frío. Entonces empiezan a producir ropa y empiezan a tener mayor ropa para poder sobrevivir las épocas de frío. Y así avanzan a lo que es Asia. Y de Asia cruzan el estrecho de Bering y pasan a América. Y de América pasan pues por Estados Unidos, México, el Caribe y después América. O sea que nosotros somos ya, después de la migración, fundamentalmente ya es una migración asiática. Por eso nuestros rasgos son más asiáticos que europeos. ¿Sí o no? O sea, me refiero, claro, me refiero a los nativos,
los nativos de América eran más parecidos a los asiáticos que a los europeos. Claro que ahora hay un cruce tremendo, ya no podemos decir eso, pero era así, ¿no? Pero mantenemos pues algunas cosas. Por ejemplo, la música que hay andina, por ejemplo, es muy similar en notas, yo no soy músico, pero yo sé, en notas con asiática. A ver, les voy a hacer una pregunta. Levanten la mano los que tienen grupo AB. AB. Grupo sanguíneo AB. ¿Vale? Grupo sanguíneo B. 1, 2, 3. Grupo sanguíneo A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grupo sanguíneo O. La mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes van a Asia, la mayor parte tiene grupo O. Si se van a Europa, la mayor parte tiene grupo A o AB, pero más A. El AB siempre es minoritario, ¿no? Entonces nosotros mantenemos más o menos los rasgos asiáticos. Por eso, pues, ¿cuál es el apodo cariñoso que llaman a la gente? Chinita, ¿no dice? Sí. ¿Lo han visto a Fujimori con suyo? Parece un nativo, ¿no? Entonces, eso es, ¿qué significa eso? Que es la evolución, la migración del mundo. Claro que ahora ya la migración se está dando la vuelta completa. Bueno, hay una mezcla tremenda. Entonces, los neandertales desarrollaron bastante y probablemente si es que hubiesen desarrollado lo que es los grupos sociales, hubiesen dominado el mundo. O sea, nosotros seríamos descendientes de los neandertales y no del Homo sapiens. Seríamos más altos. ¿Ya? Pero eso es lo que ha sucedido. Y eso que es más largo. En la próxima clase vamos a hablar de algo más. ¿Se acabó? No. Es estar así conmigo. Entonces, resumiendo todo esto, ¿qué es lo que interesa? Es que hemos tenido una evolución que no la podemos negar. Esa evolución es sumamente importante para algunas cosas. Por ejemplo, para el desarrollo y que mantengamos la población humana como sociedad. Tenemos que seguir teniendo los mitos. ¿Cuáles son los mitos? La democracia es un mito. Eso no existe naturalmente. La democracia Nada existe, seguro. no. La religión, las creencias, el hecho de narrar hechos y que la gente cree. Por ejemplo, la gente empieza a creer que vienen seres extraterrestres. Eso es propio de la raza humana, porque son creaciones humanas que cuando uno empieza a combinarlas, pero ya cosas más concretas, la política de los estados surge como desarrollo humano. ¿Qué más? Las empresas. Ahora, existe una... ¿Qué cosa sería, por ejemplo, ¿conocen la Peugeot? ¿Qué es la Peugeot? Es una fábrica de autos. Entonces, esa fábrica de autos sigue siendo la Peugeot, ¿no es cierto? ¿Quién creó? Ya no existe. ¿Cierto? Igual que Mercedes-Benz, ya desapareció. Sí. Y entonces, las empresas se valen de este desarrollo. Miren, todo viene de este desarrollo. Por ejemplo, ¿qué pasa si
una cosa es real, tú creas tu empresa, ¿cierto? Y ya, es tu empresa, ¿qué haces? ¿Qué pasa si quiebra tu empresa? No te va bien. Y empiezas a poner deudas. Vas a la cárcel, ¿sí? Pero un crecimiento de la empresa es que ya no es así. ¿Cómo se llaman las sociedades de empresa? Sociedad anónima ilimitada, ¿no es cierto? Es decir, que ya no es una persona la que representa esa empresa. Esa empresa existe con nombre, con todo, pero ya no hay una persona que digas, esta es la empresa, este es Pellejo, ¿no es cierto? Ya no. Entonces, si quiebra, ¿qué pasa? Lo llevan preso a porque es una empresa, una sociedad anónima de responsabilidad limitada. O sea, quiebra la empresa, quiebra. Ya no tú eres, no eres el que vas a ir al preso, ¿no? Entonces, esos desarrollos son propios de los humanos y ha hecho que cada vez el mundo vaya creciendo ilimitadamente. Otra invención humana, ¿cuál es? El dinero. El dinero, ¿por qué tiene ese valor? Es simplemente un acuerdo, ¿es cierto? No, en realidad, si tú agarras un papel de esos, valdrá 200 soles o ¿cierto? Su valor intrínseco no es lo que vale ese papel, pero eso representa. Ese es otro tema de desarrollo humano. Y el dinero empieza a hacer crecer el comercio. Y el comercio es otra, digamos, actividad que hace desarrollar. Entonces esto lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. Pero ya vamos a entrar a definiciones ya más. ¿Listo? Nos vemos la próxima.